Iglesia Solo Su Gracia, este mensaje que traigo a continuación es un mensaje de nuestro querido hermano Carlos Molina, es un mensaje que él escribió, es un mensaje que él me mandó y que me parece un mensaje muy pertinente para la congregación Solo Su Gracia en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Solo quisiera, iglesia, que usted lo pudiera escuchar, quisiera que usted lo escuchara con detenimiento y si es posible que lo escuche una y otra vez, porque seguro que encontrará una gran similitud con el tiempo en el cual nosotros nos encontramos y la respuesta que se esperaría de nosotros en este tiempo, o lo que creo que esto nos debe de conducir a nosotros como iglesia. Un teólogo planteó lo siguiente: supongamos que en un caso hipotético, Satanás tuviera el control total de la ciudad, que gobernara absolutamente sobre toda dicha ciudad. Imagínese cómo sería esta ciudad. Piense por un momento cómo vivirían aquellos que están bajo el gobierno total de Satanás en este pueblo. Bueno, lo primero que se nos viene a la mente es que esta ciudad sería un caos total, anarquía, robo, nadie viviría seguro en sus casas, asesinatos, droga, prostitución y todos los males que usted se pueda imaginar. Realmente no sería un lugar al cual quisiéramos vacacionar y mucho menos mudarnos para vivir allí. Puede que esta sea la forma como se vea esta ciudad si Satanás reinara allí, pero puede también que sea algo muy diferente. Tal vez la ciudad más limpia, con las personas más educadas, respetarían las autoridades, no habrían cárceles porque no habría delincuencia de ningún tipo, sería la ciudad con un moralismo muy elevado, tal vez con la mejor economía, nadie sabría qué es la pobreza. De manera pues que si inicialmente nadie quisiese ir a esta ciudad y mucho menos mudarse a vivir allí, yo diría tal vez que ahora sí se podrían interesar por conocer esta ciudad. Tal vez es posible que se mudasen a vivir allí y tal vez pensarían, allí viviría seguro, allí harían sus sueños realidad, allí sus hijos tendrían un mejor futuro. Así pues se viviría en esta ciudad, solo que allí no se mencionaría absolutamente para nada a Dios y a Jesucristo. No hay por qué, no hay necesidad, no hay razón, todo lo tienen. Todo lo que sus corazones desean lo encuentran allí en esa ciudad. De manera pues que, ¿para qué Dios o para qué Jesucristo? Esta tal vez es la propuesta de Satanás o esta fue la propuesta de Satanás. Todos los reinos de este mundo te doy si postrado me adoras. Así que vamos a mirar qué tan hipotético o qué tan real puede llegar a ser este caso. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 10, Jueces capítulo 6, versículo 1 al 10, nos presenta un caso particular muy interesante. Voy a leerlo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La Escritura nos narra entonces que un grupo en particular, un grupo de personas en particular, salió de un país que se llamaba Egipto, donde era esclavizado cruelmente. Este grupo de personas sale de ahí no por voluntad propia, sino porque Dios los quiso sacar de allí. De ahí en adelante vemos las grandes maravillas, vemos los grandes milagros que Dios hizo a favor de estas personas. Ellos fueron testigos de ese gran poder y de ese gran amor con el cual Dios los había sacado de aquella tierra. Los sacó de allá y prometió traerlos a otro lugar para que este pueblo viviera de una manera muy diferente. No como ellos quisieran vivir, sino como Dios les había dicho que debían vivir. Así que Dios se encarga de darles mandamientos muy precisos, mandamientos en todo, incluso mandamientos de qué comían y qué no comían. Uno de los encargos de parte de Dios era: cuando ustedes entren al lugar donde van a vivir, vivirán de manera totalmente diferente a todos, porque ustedes tienen mis mandamientos para obedecerlos. Así que cuando entren en esta tierra, encontrarán gente que vive allí, a los cuales ustedes tendrán que expulsar, porque ellos adoran a sus propios dioses. Ustedes deben expulsar a aquellas personas que habitan en esa tierra. Dios les dice de una manera muy clara lo siguiente: cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra que juró que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor se encarga de hacerles una advertencia solemne: cuidado, peligro, ojo, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando estéis viviendo en esta tierra cómodo y próspero, cuídate, acuérdate de tu Dios que te sacó de esclavitud y te trajo aquí. No seas desleal, no seas traicionero. A ellos entonces Dios les dio mandamientos santos para vivir sabia, justa y piadosamente. Descuidar estos mandamientos era estar por fuera de la voluntad de Dios. Descuidarlos era estar por fuera de la protección de Dios. Su misión entonces era vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios, rindiendo culto de adoración al Señor, de tal manera entonces que los demás pueblos de la tierra vieran ese amor, esa misericordia y ese poder de Dios manifestado en ese pueblo, y de esta manera los que estaban alrededor temieran al Señor. Pero el verso 1 del capítulo 6 de Jueces, entre muchos otros textos, nos informan que este pueblo no vivió de esta manera, sino que al contrario hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es interesante cómo el Señor empieza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante mis ojos, ante mi mirada. Empieza haciendo un señalamiento bien claro y determinado sobre un grupo particular de personas. Es como si alguien dijese: los hijos de fulano, ellos hicieron eso, ellos hicieron lo malo, yo los vi con mis propios ojos, yo soy testigo de lo que ellos hicieron. Dios está diciendo: ese grupo de personas en particular está bajo su mirada.
Él está observándolos y no va a permitir que ellos continúen en su necedad haciendo lo malo. Y de ahí en adelante entonces, nuestro Dios, el Señor Dios de toda la tierra, va a tratar lo malo de los hijos de Israel en particular. Los demás pueblos no tienen parte ni arte en este asunto. El Señor se va a encargar de su pueblo. Y cuando dice los hijos de Israel, hace referencia precisamente a esos descendientes de Jacob. El Señor le dijo a Jacob en determinada ocasión: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y Jacob era hijo de Isaac, de donde viene la promesa. De manera pues que a quienes Dios va a corregir es a sus escogidos, es a su pueblo. Tenemos pues que los versos 2 al 10 del texto que citamos al inicio nos muestran que Dios está haciendo algo para corregir la insensatez de su pueblo. El Señor está haciendo algo, son sus hijos, y ningún padre que ame a sus hijos se va a quedar cruzado de brazos viendo a sus hijos hacer lo malo. Dios tiene que intervenir. Y cuando el padre interviene para corregir lo malo que hay en sus hijos, no son los hijos los que deciden qué hacer y cómo hacerlo. Es el padre que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Él sabe cómo corregir y cómo disciplinar a sus hijos. Así que ahora el Señor nos va a decir qué era lo malo que ese pueblo estaba haciendo, y nos va a decir también qué es lo que va a hacer para quitar el mal de su pueblo. El versículo 10 nos da información precisa. Nos muestra que ellos estaban haciendo lo malo, escuche muy bien, querido hermano, en época de comodidad, prosperidad y seguridad. Dice la Escritura en el capítulo 23 de Josué, en el verso 1, que eran días de reposo, eran días de tranquilidad, de seguridad, porque ya no habían enemigos que los rodearan. En este ambiente es que se da toda esta situación de la que estamos hablando. El verso 10 entonces dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, es decir, no rindan culto, no se postren, no honren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Los hijos de Israel disfrutaban de un tiempo de tranquilidad, seguridad, prosperidad en tierra ajena. Esta no era su casa, era la tierra de los amorreos, aquellos pueblos que Dios había mandado a expulsar, pero ellos no lo hicieron. Todo lo contrario, entraron en medio de ellos y muy pronto se amoldaron a su manera de vivir, adoptaron la filosofía de vida de ellos, se inclinaron ante los dioses de aquellos pueblos. Era un tiempo de buenas cosechas, de ganado, de ovejas y de asnos. No había por qué preocuparse, todo marchaba muy bien a su alrededor. Aceptaron con mucha facilidad la comodidad de su entorno. Lo más terrible, adoptaron el culto a los dioses de estos amorreos. Estaban tan cómodos que se olvidaron de Jehová su Dios, que los liberó de la esclavitud. Se olvidaron del mandamiento, no cuidaron, no vigilaron sus propias almas, y muy pronto se amoldaron al entorno. Aquel tiempo cuando los demás pueblos de la tierra temblaban, cuando escuchaban de este pueblo que había salido de esclavitud de Egipto por mano de Dios y que ahora avanzaba a llenar la tierra, aquel tiempo había quedado en el olvido, había quedado atrás. Ya este pueblo no era una amenaza para nadie. Aquel tiempo en que este pueblo pensaba diferente, actuaba diferente, cuando se esforzaba por obedecer a Dios, por agradarlo en todo, aquel tiempo era solo algo del pasado. Unos cuantos años atrás, los gabaonitas fueron y usaron astucia para salvar sus vidas a causa del nombre de Dios, porque habían escuchado la fama y el poder que este Dios tenía. Pero aquel tiempo era historia, era cosa del olvido. Ya no eran pues una amenaza para nadie. Ahora sus prácticas, su manera de pensar y su manera de vivir era muy parecida a la de los demás. Los identificaban incluso como habitantes más del montón de los amorreos. Pero esto no importaba. Al fin y al cabo, estaban tranquilos, seguros, prósperos,
cómodos. Así pues, ¿para qué vamos a buscarnos problemas ahora si estamos en esta comodidad, en esta tranquilidad? ¿Para qué vamos a ser radicales con nuestros principios y costumbres si no hay necesidad? Así que adoptaron las costumbres y adoptaron el culto a los dioses de aquella tierra ajena donde vivían. Culto a Baal, culto a Asera, dioses de la fertilidad de la tierra. Esto era lo realmente terrible, iglesia. Esto era lo que era abominable ante los ojos de Dios. No era su seguridad, no era su comodidad y prosperidad. Dios no tiene problema con eso. Todo procede de Él. Bien se dice en la Escritura incluso, busquen el bienestar de la ciudad y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar, dice Jeremías. El asunto es que ellos debían haber aprovechado toda esta situación favorable en la que estaban viviendo para con mayor libertad, gratitud y gozo en sus corazones hacer todo lo que el Señor les había mandado. Era un tiempo de tranquilidad, seguridad, prosperidad, para rendir culto al Señor, tiempo para instruir a sus hijos en la verdad de sus mandamientos como el Señor se lo había ordenado a Moisés, tiempo para proclamar con mayor libertad y comodidad las maravillas de Dios, su misericordia, su perdón para con su pueblo, a tal punto que los demás pueblos de la tierra fueran testigos y tuvieran que haber reconocido que en medio de ese pueblo había un Dios grande y temible y poderoso y misericordioso. Pero lamentablemente no fue así. Fue todo lo contrario. Se rindieron ante los dioses ajenos que nada habían hecho por ellos. Dioses extraños, a dioses muertos, se humillaron y se inclinaron ante ídolos que nada son. Rendían culto a sus dioses con mayor solemnidad, a tal punto que cuando Dios levanta a Gedeón para traer libertad sobre este pueblo, cuando lo levanta Dios como caudillo para liberar a este pueblo de mano de sus enemigos, lo primero que le manda es lo siguiente: ve a la casa de tu padre y destruye los altares de Baal y Asera que tiene allí en su casa. Era tanto la honra a estos dioses que al hacer esto que Dios le había mandado a Gedeón era firmar su propia sentencia de muerte. Por eso es que este varón decide hacer esto de noche y en secreto, porque derribar el altar físico a estos dioses de día a la vista de todos era prácticamente ponerse la soga al cuello. Y cuando Gedeón derriba estos altares físicos de Baal y Asera, allí fue no donde terminó el problema, donde comenzó la situación. Porque el culto a los dioses, mis hermanos, no es solo algo externo. Lo externo es la manifestación de la adoración que hay en el corazón al ídolo. Así que este pueblo se tomó el tiempo y con diligencia indagaron y fueron hasta la casa de Gedeón con determinación. Escuche esto, con determinación y sin temor le dijeron al padre de Gedeón: sácalo acá porque vamos a matarlo, porque ha derribado nuestros dioses. Es interesante lo que responde el padre de Gedeón. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Qué impresionante esto, hermanos. Estas palabras son del líder del culto de adoración a estos dioses. ¿Cuánto más mérito tenían ellos para morir ahí mismo por haber abandonado al Dios verdadero? Por haber ofendido al Dios verdadero que los sacó de casa de esclavitud. En otras palabras, ¿sabe qué les está diciendo este hombre? Si Baal es Dios, que venga él y mate a Gedeón por haberlo ofendido de esa manera, por haberlo irrespetado de esa forma. Así que ellos eran conscientes. ¿Conscientes de qué? Que toda su ofensa a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, es igual que firmar su sentencia de muerte. Es un suicidio. ¿Qué merecía este pueblo entonces? Ellos mismos lo dicen: muerte. Ellos mismos merecían morir.
Hermanos, no merecían que Dios interviniera. No merecían que Dios viniera a solucionar el problema en que ellos estaban metidos por su propia voluntad. No merecían que Dios viniera a derribar los dioses de su corazón. No merecían corrección, no merecían disciplina de Dios para nada. Pecaron contra Él, pecaron con el mandamiento en sus manos. No pecaron por ignorancia, pecaron por su propia voluntad. Así que ahora Dios es quien va a derribar a sus dioses, no ellos. Ellos eran capaces de matar por sus dioses. Ellos iban a matar a Gedeón por sus ídolos. Ellos no eran capaces de derribar los ídolos de su corazón. Nunca los iban a derribar. Jamás iban a hacer tal cosa. El verso 1 dice que Dios los entregó entonces en manos de Madián por 7 años. Es el pueblo de Dios quien está pecando. Dios no se va a quedar manicruzado viendo a su pueblo hacer lo malo. Son sus hijos, y como padre que ama a sus hijos, sabe cómo corregirlos cuando están haciendo lo malo. Son hijos del Dios verdadero, Dios de misericordia, de bondad y perdón, pero también es Dios de ira y de juicio, y no va a tolerar la maldad de sus hijos. No era el pueblo de Baal. Baal no tiene pueblo. Es un pueblo que adopta a Baal como Dios, un Dios muerto. Pero en el caso del pueblo de Dios es diferente. Es el pueblo de Dios. Dios es quien adopta a su pueblo, los toma por hijos, los cuida, los guarda, los azota para hacerles bien y no los abandona. Y en esta oportunidad entonces va a disciplinarlos por 7 años. Él sabe cuándo, cómo y hasta cuándo es necesaria la disciplina. En un instante todo cambió, hermanos. Sucedió de la manera como cuando usted está viendo un programa de televisión donde todo es paz y amor, y de pronto usted cambia el control remoto y se encuentra ante una escena donde todo es una película de terror. Así sucedió aquí. Dios apretó el botón del control y al instante quedaron ante una película de terror, con una gran diferencia. Ellos eran los protagonistas de esa película. Después de estar cómodos, prósperos, seguros, pasaron a vivir en cuevas, cavernas, con hambre. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y arrasaban con todo, no dejaban que comer, bueyes ni ovejas ni asnos. Dios les mandó una plaga llamada madianitas. Y digo plaga porque así dice la Escritura. Dice que venían en gran multitud como langostas, así venían a la tierra para devastarla. Versículo 5. Ahí estaba la vara del padre azotando a sus hijos para corregirlos. Los madianitas eran la vara en la mano de Dios para disciplinar a sus hijos. Después de ellos no saber qué era la pobreza, pasaron a conocerla en extremo, a experimentarla en carne propia. Dice el verso 6, así se empobrecían en gran manera. Pero todo esto tenía un propósito, iglesia. Que su pueblo reaccionara por un momento. Era la mano del Señor actuando a favor de ellos, despertando sus conciencias, colocando clamor en sus corazones, al igual que el hijo pródigo cuando se encontraba comiendo con los cerdos después de haberlo malgastado todo. De la misma manera que el Señor les despierta, para que ellos puedan ver su miseria, para que clamen al Señor con humildad y de todo corazón. Dios estaba dispuesto entonces a escucharles, responderles y tenderles la mano para ayudarles. Dice el verso 7 que cuando los hijos clamaron al Señor, el Señor se pronunció. El Señor entonces les envió un profeta y les dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman, no honren, no rindan culto a los dioses de esta tierra, pero ustedes no han escuchado. Se pronunció y dijo: ustedes son hijos desobedientes, se han postrado ante dioses que nada pueden hacer por ustedes, se han olvidado tan pronto de quién es Dios y quiénes son ustedes. ¿Dónde están los dioses a los cuales ustedes adoran? Que vengan ellos y les defiendan de los madianitas. ¿Dónde están los dioses de la fertilidad de la tierra para que defienda ahora sus cosechas y ustedes se puedan alimentar? ¿Dónde están?, pregunta el Señor. Ahora entonces ellos entenderán una cosa: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
a la cual ustedes deberían prestar atención para obedecerla. ¿Acaso cuando ellos clamaron al Señor, el Señor fue y les envió provisiones en aquellas cuevas donde ellos estaban para que se alimentaran? No, eso no es lo que hace el Señor. El Señor envía su palabra para llamarles al arrepentimiento, para que enmienden su camino, para que se arrepientan de la idolatría en la cual estaban viviendo en tierra lejana. Ustedes, iglesia, yo, somos un pueblo especial, porque fuimos comprados por un precio muy alto. Así que Dios no dejará que ninguno de nosotros se pierda. Él derribará los dioses de nuestros corazones, aunque esto implique tu comodidad, mi comodidad, tus finanzas, mis finanzas, tu vida y mi vida, si fuera necesario. Cuida Dios, cualquiera sea el Dios que pueda haber en nosotros, Dios lo derribará. Así que el Señor no guardará silencio mientras sus hijos estén peregrinando en pecado en tierra ajena. No dejará que tu alma termine en el infierno. No dejará que vivas cómodamente sin que nada te falte. No dejará que vivas en esa comodidad, pero gobernado por Satanás. Si eres hijo de Dios, Él no lo permitirá. Yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, de casa de servidumbre, para que nunca más regreses allí. Dios ha jurado por su nombre. Él ha jurado guardar, Él ha jurado cuidar, Él ha jurado santificar a un pueblo hasta llevarlo a casa. Así esto implique lo que implique en la vida de este pueblo. Él no pedirá permiso para hacer lo que tenga que hacer en el alma de ese pueblo. Él sabe cuándo, cómo y por cuánto tiempo disciplinar a su pueblo para traerlo al arrepentimiento, para que ahora vivan con el propósito por el cual fueron apartados. Un pueblo que vive para la alabanza y la gloria del Dios eterno, para santificar el nombre de ese Dios en esta tierra. Así que de acuerdo a esto que hemos hablado, juzgue usted mismo, iglesia. ¿Qué tan fácil es pasar de lo hipotético a lo real? Medite en eso y que el Señor coloque un clamor genuino de arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Qué se espera de ti y qué se espera de mí? Solo espero que no puedas decir esto, solo espero que jamás digas esto. ¿Está bien? Dios hará lo que tenga que hacer en mí. Es su responsabilidad y no la mía. Amigo, ten cuidado. Ten cuidado que seas Israel y no Madián. Porque Dios castiga a Israel, pero destruye a Madián. Se espera de ti y de mí que en este tiempo clamemos de todo corazón a nuestro Dios y que usted y yo nos arrepintamos por habernos puesto de rodillas ante dioses que no son dioses. Bendiciones.